Ahora sí, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Soy el profesor Juan José Dávila Ceballos, pastor de la iglesia, y vamos a tomar nuestra cuarta clase sobre Consejería 2, ¿quién tiene la culpa? Hemos pasado a través de una estructura que tiene que ver con una introducción para definir lo que era la culpa. En nuestra primera clase hicimos la pregunta, ¿Dios tiene la culpa? En la segunda clase, ¿Satanás tiene la culpa? La tercera clase, ¿el entorno o el mundo tiene la culpa? Y frente a todas estas preguntas hemos dicho que no, el hombre es responsable. Finalmente, vamos a decir, ¿el cuerpo tiene la culpa? Y es algo que nosotros tenemos que evaluar si el cuerpo tiene la culpa. O sea, si hay alguna razón para que nosotros evaluemos y justifiquemos que podemos excusarnos frente a nuestra naturaleza o frente a nuestro diseño. ¿Soy yo el culpable? Y es algo que es muy interesante, porque muchas personas se sienten responsables, se llenan de culpa y al final llegan a una doctrina que se llama el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Cuando yo pienso que yo soy el malo y por lo tanto me tengo que castigar yo. Los griegos lo interpretaban de esta manera: el cuerpo tiene la culpa, el espíritu no tiene la culpa. Hacían una separación. En esta separación dicótoma, castigaban fuertemente el cuerpo con largos ayunos, con disciplinas corporales, se flagelaban, llegaban a la austeridad en la alimentación, en el vestir y aún en la vivienda, pensando ellos que si torturaban la materia, torturaban el cuerpo, pues ellos iban a poder lograr una santificación o una mejor comunión con Dios. Ahora, esa práctica aún se ve en las iglesias. No de esa manera como yo lo digo. Pastor, no fui a la iglesia porque me siento mal. Pastor, me emborraché y no puedo ir así a la iglesia. Pastor, lo que pasa es que tengo pensamientos pecaminosos que me están lastimando y no puedo. Soy yo. ¿Se han dado cuenta que en las relaciones hoy en día un matrimonio fácilmente se termina con no eres tú, soy yo? Amigos de toda una vida terminan diciendo no quiero seguir esta amistad, lo que pasa es que soy yo, no eres tú, tú lo has hecho bien. Y es una puerta que se ha abierto para excusar, para pecar. Ya no sin culpa las circunstancias, porque las circunstancias uno culpa al gobierno, culpa a la sociedad, culpa a la situación económica, cuando uno violenta la ley de Dios. Aquí es que ya no te amo. He cambiado yo. Y parece ser que con esta situación es válido todo. Yo he escuchado en las iglesias decir es que pastor, yo no siento la presencia del Espíritu Santo. Yo hago alguna pregunta. ¿Ustedes saben cómo es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Alguien me puede ayudar con esa respuesta? ¿En la predicación o qué, pastor?
No, 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 en la iglesia hay personas que dicen, ya sea en los cánticos, en la oración, en la predicación o en la misma vida de la iglesia, dicen es que no siento al Espíritu Santo. Pero yo a la pregunta digo, ¿cómo está el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Alguien tiene la respuesta? Se manifiesta la misma fe que todos, pues que todos llegan allá o se congregan por la voluntad de Dios. O sea, todos con una misma intención, ahí se ve el Espíritu Santo obrar, ¿no? Pero no es un sentimiento. O Se sea, sería manifiesta a través- pecado. Sí, diácono Mario. que yo lo que decía era que el Espíritu Santo se manifiesta es a través de la palabra. Muy bien de la palabra, muy bien a través de la fe. Ahora, lo que yo estaba evaluando es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo vino a reposar en el creyente. La Biblia dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí está la presencia de Dios manifiesta de manera poderosa. Lo que quiere decir que si alguien se retiene o se rehúsa a congregarse, no solamente está pecando contra Dios, sino contra sus hermanos. Porque Dios, ¿cómo nos ama? No nos ama a través de abrazarnos, besarnos, escucharnos, consolarnos, exhortarnos unos a otros. ¿Me están comprendiendo? Me estoy dando a comunicar. Sí, señor. Porque el Espíritu Santo está en mí. Y esto es algo muy importante. Cuando yo digo, ¿quién tiene la culpa? Y digo, soy yo, no eres tú. Yo tengo que evaluar la culpa y la antropología. El diácono Mario me está diciendo que, y no sé si ustedes están de acuerdo, que deje grabado lo que yo expliqué hace un momento. ¿Ustedes qué opinan? Que vuelva a explicar de pronto de manera más condensada lo que había explicado hace un momento. Lo del diagrama, para Sí, que se, creo que aclaró muchas cosas. O no sé si solo fue a mí que me aclaró, pero creo que es muy importante para el que quiera ver muy la bien. grabación. Entonces, vamos a volver a la pizarra. Dios dentro del diseño de Dios, perdón, del diseño del hombre, Dios dentro del diseño del hombre, al hombre le dio personalidad. ¿Qué otros aspectos le dio? Corporalidad, ¿sí? Le dio moralidad y le dio espiritualidad. ¿Sí? ¿Es así? Yo lo expliqué hace un momento y yo les dije que nosotros tendríamos que ver. Nosotros, los seres humanos, interpretamos la vida a raíz de las emociones, como ustedes ven. Las emociones, el intelecto y la voluntad, ellos particularmente están hablando de la personalidad. O sea, que nosotros somos personas, personas que razonamos, personas que tomamos decisiones. ¿Sí está bien escrito decisiones? Muy bien. Nosotros somos personas que sentimos. Y esto es algo muy importante. A nosotros nos han dicho que esto tiene que ver con concepciones humanas o humanísticas y no es verdad. Esto es parte del diseño de Dios. Para que una persona sea ecuánime, o sea, esté, perdón lo que voy a poner acá, cuerda, Coherente. ¿sí? Cuerda. Yo sé lo que el diácono me está diciendo, o sea, es muy elegante poner coherente y bueno, listo, lo vamos a poner así como él nos dice, coherente y venga, lo vamos a poner más bien en un azulito que se vea. O sea, coherente, ¿sí?
es esta persona coherente o cuerda a lo que yo les estoy diciendo, porque es que tiene equilibrado su intelecto, su voluntad y sus emociones. Ahora, lo que razonamos tiene que ser con la revelación de Dios o con la ley de Dios. ¿Sí es así? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, nuestra hermana Sonia me está diciendo, ¿las emociones tienen que ver con el Espíritu Santo? Sí, claro que sí, y ya les voy a decir por qué. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos o en camino de pecadores. ¿Si es así o no es así? El Salmo nos va diciendo, pero se está refiriendo a las decisiones que ha tomado, pero esas decisiones tienen que evaluarse a la luz de la ley de Dios. O sea, ¿qué quiero yo que nosotros miremos? Que las emociones o la felicidad, ¿sí? ¿Sí? Las emociones están sujetas a la voluntad y la voluntad a lo que razonamos o la ley de Dios. Hasta aquí nosotros vemos que esta es una persona cuerda, o como dijo nuestro diácono Mario, usando una palabra muy elegante, coherente. Ahora, el domingo en la prédica yo hablé, o mejor, cité unos versículos donde Dios dice, pueblo loco e ignorante. Miren lo interesante. Loco, porque lo vemos en sus emociones, por sus decisiones, porque desconoce a Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros miremos frente a la culpa? La culpa se evalúa como una emoción. Cuando usted ve culpa, ¿sí? Esta culpa, nosotros tenemos que evaluarla inmediatamente como una emoción, pero es una emoción que me está advirtiendo que mi decisión o mi voluntad violentó la ley de Dios. ¿Y cómo yo sé? Recuerden, miren lo interesante de cómo el Señor nos ha diseñado. El Señor nos ha diseñado con espiritualidad. O sea, las cosas que yo hago son para Dios, no son para mí. Su ley fue escrita en nuestro corazón y nosotros, todas las acciones que tenemos que hacer tienen que ver con nuestro cuerpo. Involucramos nuestras piernas, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestra piel, en todo lo que hacemos. Por eso Satanás le dijo a Dios, piel por piel el hombre pagará si tú le quitas todo lo que tiene. ¿Ah? Muy bien, diácono Aldemar. Coherente es sinónimo también de sobrio. Entonces, fíjense que la culpa es el altoparlante de lo que yo ya hice pasado y de lo que yo entiendo en el corazón que he violentado. Ahora, solamente el creyente puede reversar esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está, como decía nuestra hermana Sonia, en nosotros. ¿Por qué razón? Porque la culpa me lleva inmediatamente al intelecto. ¿Qué dice la Biblia cuando hemos pecado? Que debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué más nos dice? Que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué más nos dice? Que debemos resarcir. Lo que inmediatamente llama a la mente es ir a la voluntad. Y la voluntad me llevará a lo que yo he comprendido, lo que ustedes han comprendido en el Salmo 1. Si usted tiene la particularidad de leer el Salmo 1, mire cómo comienza, dice, bienaventurado o feliz. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, tuvo que razonar, pensar, conocer y ver sus acciones, que no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren lo interesante, versículo 2, sino en la ley de Jehová está su delicia.
razón, voluntad y emoción. Dice, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. O sea, está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. No así los malos, que son como el tamo que se arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una reacción de nuestro ser para escapar de Dios tiene que ver con abandonar la iglesia local. Porque nadie va a evaluar mis decisiones. ¿Se dan cuenta que la culpa es una realidad? Hey, perdón la escritura, una realidad. Es el altoparlante de que hay algo que está mal y el hombre pecaminosamente lo que quiere hacer es justificar sus acciones. Por eso nosotros tenemos que considerar algo muy importante frente a lo que yo les estoy dando acá con la culpa y la antropología. ¿Por qué razón? Miren, sentir culpa es algo que a todos les pasa. Puede ser que hayas hecho algo por lo cual te sientes muy mal, pero realmente ¿de qué te sirve caer en sentirte culpable? ¿No sería mejor hacerte responsable de tus actos y buscar cómo enmendarlos? Ahora, ¿quién puede hacer esto? Díganme ustedes. Pastor, desde Génesis 3, la salida de Adán y Eva del paraíso, vemos cómo hay culpa ya al reconocer que había desnudez. Desde allí, pues, vemos como una culpa brota o la podemos ver ya en nuestros corazones. Es decir, que antes de no había culpa, o sea, no había como ese cargo de culpabilidad en una acción. Muy bien, diácono, le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la primera transgresión de la ley de Dios? La desobediencia de Adán y Eva ante Dios. Muy bien, no es que fueron seducidos o engañados. No Adán, por lo menos. Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Él deliberadamente pecó. Y la culpa en los dos hizo que se vieran desnudos o tuvieran vergüenza. ¿Y qué los llevó a hacer? A esconderse. ¿Cuántas personas abandonan la iglesia por vergüenza de sus pecados? Yo les... Señor. Pero bueno, o sea, ahí no pecó Adán, entiendo, pero Adán responsabiliza a Eva o a Dios de la acción que Eva le hizo cometer. O sea, hay dos juegos o dos cosas diferentes. Eso es verdad. Por eso yo les digo que desde Génesis, cuando yo me justifico, miren, yo he encontrado muchos cristianos que dicen, yo amo al Señor, pero es que yo no me congrego porque es que en esas iglesias está lleno de falsos, de hipócritas, de fariseos. Pregunto, ¿no todos somos culpables? ¿No todos somos pecadores? ¿No sería mejor hacernos responsables de nuestros actos y buscar cómo enmendarlos? Encontraremos una congregación súper inmaculada, llena de hombres que no pecan. Desde luego que No, no la vamos a encontrar. Ahora lo que nosotros estamos viendo, ¿podemos justificarnos nosotros como lo hizo Adán? Por eso una tentación es, ¿y por qué no vino el domingo? Porque tengo gripa. Culpamos al cuerpo. porque estaba viajando. Pero ¿quién tomó el viaje? Nosotros tenemos que considerar.
El cuerpo se va solo y se llevó el espíritu. Es algo que no sucede. Cuando nosotros justificamos, nosotros estamos diciendo, puede ser que yo no haya hecho algo, o puede que yo haya hecho algo, pero no lo tengo claro. La culpa es un altoparlante que me tiene que devolver a la ley de Dios y me tiene que llevar a los pies de Cristo. Porque el Señor cada vez que me dice o yo escucho tus pecados son perdonados, también tengo que escuchar ve y no peques más. Entonces la pregunta, Dios creó al ser humano uno y esto es algo que yo sí quiero hacer énfasis, porque aunque nosotros entendemos que fue creado, que se le dio cuerpo, personalidad, moralidad, espiritualidad, todos son aspectos del ser humano. Tú le quitas uno de estos aspectos al hombre y ya deja de ser hombre, eso sería otra cosa. Recuerden que hay una herejía que nació en el siglo I cuando decían que Jesús tenía personalidad, moralidad, espiritualidad, pero no tenía cuerpo. Que él era etéreo, que él era un espíritu. Por eso cuando usted le dice al pastor, pastor, estaré con ustedes en espíritu, no nos sirve. ¿Por qué razón? Porque el cumplimiento es presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Todas las acciones que nosotros hacemos, las hacemos con el cuerpo, con la personalidad, entendiendo que la ley de Dios está grabada en nuestro corazón y delante de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis hermanos. Dios creó al ser humano uno. ¿Qué significa esto? Miren, mis hermanos, para poder comprender que estamos capacitados para ser responsables. La culpa no es un sentimiento en el aire, es una realidad. Es algo que de lo que yo hice. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Si usted ayudó a un familiar, a un hermano, a un desconocido, yo quisiera que me lo comprobaran todos, a que usted no se siente feliz, contento, así no lo sepa nadie. Si es así o no es así. Contento. Y no lo tiene que contar a nadie. Cuéntenme ustedes, confirmen como dicen algunos. Si es así o no es así. Díganme ustedes. Siempre que hagamos el bien, va a venir la dicha y la felicidad. Amados hermanos, miren, algo muy interesante. Cuando usted puede ser fiel en pareja, cuando usted puede cultivar el amor, uno anda feliz en la vida. La infidelidad trae infelicidad. Una persona triste y amargada nunca hará feliz a nadie. La culpa no es un sentimiento en el aire, mis amados hermanos. Es una realidad de que está pasando algo en tu vida y es el altoparlante de volver al Señor. Y les voy a decir por qué. La Biblia dice que en la cruz del Calvario el Señor llevó todos nuestros pecados. Amén. ¿O hay algún pecadillo que se quedó? Si es así o no es así. Así es. Muy bien, porque si quedó algún pecado pendiente, nosotros estaríamos angustiados. Tendríamos que, solo piensen en algo, que le diga a alguno, alguien mencióneme un nombre, por favor, para no decir uno. Nombre de una persona, hombre o mujer. Marcos. Muy bien, Marcos, todos tus pecados han sido perdonados, pero ese pan que te comiste el domingo, que te lo robaste de la casa de tu jefe,
tú tienes que enmendarlo. ¿Usted se imagina la angustia de esa persona? Les voy a leer un texto de la Biblia para que entendamos lo que yo estoy diciendo, para entender que la culpa el Señor la cargó y la pagó y nos dejó la dicha de que todo está pagado. Colosenses capítulo 2, versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y uno le pregunta al texto, ¿cuál es pecado, Señor? Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva, de días de reposo. Miren, mis amados hermanos, lo que yo quiero que nosotros aprendamos hoy. Tenemos que ser sensatos y tenemos que entender. La culpa no es un sentimiento en el aire. ¿Por qué razón? Porque los sentimientos, las emociones son parte del diseño de Dios, pero responden a nuestras acciones. La felicidad, el amor, la alegría, la paz de corazón es cuando usted está en comunión, en paz con el Señor. No, yo no puedo decir estoy en paz con Dios siendo adúltero con mi esposa. Yo no puedo estar diciendo estoy en paz con Dios cuando yo no sirvo dentro de la iglesia. Yo no puedo decir que estoy gozoso en el reino de Dios cuando no soy útil dentro del reino de Dios. Yo no puedo decir que soy feliz cuando no me siento amado por las personas, porque sí, el amor es un sentimiento y una decisión. Por lo menos cuando yo los veo y los abrazo y me abrazan y me da alegría verlos en la iglesia. Pero usted se imagina una vida fría y vacía todos los días, día tras día, sin poderme sentir amado, porque el amor del ser humano sin Cristo es vacío, es interesado. ¿Se han dado cuenta de esos hijos no cristianos? Todo está bien, le dicen que le aman a uno. Algo anda mal, me voy. En esta casa no hay amor. Yo no entiendo. Un marido o una mujer que un día nos ama, otro día nos odia. Un día quiero estar contigo hasta el infinito y más allá, y el otro día quiero alistar las maletas e irme. Querida hermana Sonia, no entendí eso de cuando uno se vuelve crónico. ¿Crónico en su pecado o crónico en la culpa? No entendí. Pero lo que yo quiero que nosotros entendamos cómo Dios nos creó para ver si tenemos la culpa y si somos responsables o no. El sentimiento de la culpa es preguntarse, ¿soy yo el responsable? Y no quisiera que nosotros hiciéramos una división. Muy bien, mi hermana Sonia. La falta de amor es una expresión de mi necesidad frente al diseño de Dios de ser amado. Miren, yo les voy a decir algo interesante que por lo menos a mí me pasó y es mi testimonio, no sé el de los demás. Yo abandoné mi país porque me partieron el corazón en 1000 pedacitos. El Señor me trajo a Colombia. Me dio la fe, me dio una iglesia, me dio una esposa, me dio hijos. Y yo he encontrado que Dios me ama a través de todos y cada uno de ellos. Su amor no es perfecto, pero son, yo no sé cómo decirlo, complementarios, permanentemente. Y hay una llenura del Señor en ese sentido. Me siento amado, me siento cuidado, me siento respaldado, al punto de
de que si faltara uno, es llenada por 10 personas más. Y es hermoso. Y no es porque sea el pastor, sino porque soy parte del cuerpo de Cristo y he sido amado por Dios. La falta de amor es la necesidad de volver al Señor, y el Señor nos añade a una iglesia donde vamos a ser amados, donde vamos a ser útiles, donde vamos a poder expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Porque necesitamos amar y ser amados, abrazar y ser abrazados, besar y ser besados, compartir, ser generosos. Miren, yo tengo hermanos que están tan preocupados por mí que realmente yo me avergüenzo delante del Señor, pero también a su vez yo me tengo que preocupar por ellos, porque el amor es recíproco, no es una emoción en el aire. Recuerden que las emociones deben responder a acciones de el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Miren el diagrama que está en la pantalla. Dice, ¿soy yo el responsable? Yo puedo hacer lo siguiente. Mi cuerpo. Eso es biología. Si yo digo que hay algo que puedo o no puedo hacer porque mi cuerpo lo puede y no lo puede hacer, estoy cayendo en una falacia. ¿Qué es una falacia? Una mentira. No pude hacer el devocional porque estoy agripado. No pude asistir a la iglesia porque me duele mucho la cabeza. Pero hay cosas que sí puedo hacer. Por eso les digo que es una falacia. Porque yo me puedo reponer. Puedo acudir a la providencia de Dios, que son algunos fármacos. Para el dolor de cabeza está la aspirina, para la gripa están jarabes, remedios. Y aún si estoy mal y yo llego mal y no puedo atender, no puedo estar ahí, el abrazo, el cariño de los demás me va a sanar. Cuando estamos enfermos, las mujeres van a entender lo que voy a decir. Porque todos los hombres nos consideramos fuertes, dirigimos, trabajamos fuertemente, pero cuando nos enfermamos, pareciera ser que para pasar algo que nos doblegamos. Y yo he escuchado a muchas mujeres decir, pero es que los hombres no son tan valientes, son cobardes, una gripa los tira a la cama. Pero tal vez lo que vemos en cada hombre es que cuando estamos enfermos queremos ser atendidos, amados, ser el centro de esa vida por un ratico. Y es la perfecta excusa. Yo conozco muchos varones que se levantan y siguen para adelante, pero en su corazón llevan el resentimiento de una esposa que no se preocupó de ellos, que no los atendió, que no los cuidó, que no veló de ellos. Queridos hermanos, sí, el Señor nos ha dado cuerpo, que significa biología, pero yo no puedo culpar al cuerpo para excusarme de lo que debo de hacer. La personalidad es el diseño, como les he venido diciendo. Tenemos inteligencia, voluntad y emociones. Miren, queridos hermanos, para mí el predicar es algo que yo disfruto mucho, y yo le digo, Señor, si algún día no podré predicar, yo sé que Él me va a sostener si tengo alguna incapacidad biológica. Sin embargo, yo quiero predicar, anhelo predicar, porque el Señor me dio esa capacidad, ese don, creo yo. Por eso soy pastor. Estar con las personas, con los hermanos, no para agradarles, sino para llevarles a Cristo. Pero eso es parte del diseño, y a todos y cada uno nos ha dado para hacer un equipo de trabajo. Y yo les digo a los hermanos en la iglesia, nosotros somos una familia llamada para glorificar a Dios. Porque yo no puedo hacer solo, porque somos un equipo.
Y eso es diseño. Y de esa misma manera funcionamos los seres humanos. La moralidad es un rasgo de la humanidad nuestra. ¿Qué significa la moralidad? Que Dios imprimió en nuestro ser lo que es bueno y lo que es malo sin que leyéramos la Biblia. La Biblia nos corrobora lo que ya sabemos en nuestro corazón. Y la espiritualidad nos habla de la trascendencia, mis hermanos. Por eso cuando yo me pregunto, ¿soy yo? Tengo que hacerlo de manera integral, no solamente de la emoción de la culpabilidad. Espero estar haciéndome entender. Sentir culpa es algo que a todos les pasa. Y como yo les decía, puede ser que hayas hecho algo por lo cual te sientes muy mal, pero ¿realmente sirve caer en cuenta de eso? Esto es una alarma para revisar y hacernos responsables de nuestros actos y buscar cómo enmendarlos. ¿No es así? Queridos hermanos, yo he visto madres que están enfermas y se sobreponen a su enfermedad por amor a sus hijos, por amor a un esposo. Hombres sobreponerse a sus malestares por amor a su familia. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Analicemos un poquito. El cuerpo puede estar sano o enfermo, pero los principios, la verdad de Dios, las demandas de Dios no cambian. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Estés sano o estés enfermo, tú lo entiendes porque Dios te hizo capaz de entender eso. Porque tú sabes lo que es bueno. Y si estás en Cristo, es tu realidad obedecer al Señor. Yo he visto personas que se afligen mucho por no participar de la cena del Señor. Tengo una hermana que no se puede congregar por su edad y porque donde vive es muy lejos, no encuentra una iglesia, no hay quien la lleve. Ella no puede manejar, no puede transportarse sola, no puede salir sola, de hecho. Y sufre mucha angustia por el deseo de querer compartir con sus hermanos la cena del Señor. Amados hermanos, hoy que nosotros podemos estar juntos, tenemos que entender y comprender las decisiones que tomamos. Muy bien, mi hermana Sonia. El Señor Jesús dejó la cena del Señor como alimento espiritual. Y miren lo interesante. Uno diría que el alimento espiritual es solamente el oír la palabra. Cuando dice en Primera de Corintios que tenemos que participar, o sea, partir el pan, beber de la copa, implica presencialidad, implica que nosotros debemos estar ahí porque estamos, dice que la cena, la Biblia explica y dice que cada vez que celebramos la cena estamos anunciando la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejó como alimento para nuestro cuerpo, el pan y el vino. Lo dejó como alimento para nuestro espíritu, para reforzar nuestra moralidad, porque es el momento donde nosotros nos evaluamos si somos dignos o no, y para poder expresar nuestra capacidad como personas. Por eso usted hoy puede decir, yo siento la culpa de no congregarme, y uno puede excusarse de mil maneras. La pregunta es, si tú ya tienes la alarma de la culpa, ya te revisaste, ya, o sea, ya la emoción te dijo algo anda mal. Ahora, revisa tus acciones, revisa la ley de Dios, tu conocimiento y hazte responsable de tus actos.
El tema no es identificar los pecados. El tema es que nosotros tenemos que corregir. Nuestra hermana Sonia hace una pregunta muy interesante y dice, cuando tomamos la cena en pecado, ¿qué sucede? ¿Quién me ayuda con la respuesta mientras que paso a la siguiente? No, pregunto para que me ayuden y socialicemos, no porque no sepa la respuesta. La pregunta, pastor. ¿Qué pasa cuando una persona toma la cena en pecado? Ya nada más, solo quería saber la pregunta. La respuesta la esperamos. Bueno, el apóstol Pablo dice que el apóstol Pablo en la primera carta a Corintios, él da una explicación y dice que cualquiera que tome la cena indignamente será culpable de juicio, y da un ejemplo en el cual muchos ya duermen o eso. Debe ser, o sea, es algo pecaminoso ante el Señor, porque el Señor da directrices de cómo una persona puede y debe participar en en la Santa Cena del Señor, teniendo esa comunión eclesial con la iglesia. Muy bien, muchas gracias, pastor. Vamos a leer 1 Corintios 11 para entender un poquito qué es lo que dice Pablo en los textos que ha dejado inspirado por el Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, de manera que cualquiera que comiese el pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es claro. Pero vamos a ver a qué tipo de indignidad se está refiriendo. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cuál es la indicación? Que cada persona se pruebe. Y yo me imagino que lo que quiere decir es, yo me voy a examinar delante de Dios si soy pecador o no soy pecador. Hago una pregunta y hago un paréntesis aquí con la lectura. ¿Hay alguno que haya llegado a la cena del Señor sin pecado? No, Señor, todos somos culpables. ¿Hay alguno que esté sin pecado y haya llegado sin pecado a la cena del Señor? Porque cuando yo me pruebo con toda la palabra de Dios, con todo el conocimiento que tengo de Dios, posiblemente voy a encontrar no uno, no dos, sino muchos pecados. Porque acá dice, pruébese cada uno a sí mismo, porque cada quien sabe cómo ha vivido. Si es así o no es así, queridos hermanos y hermanas. Hello, ¿ya llegó el rapto? ¿Se los llevaron? El texto dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Todos somos pecadores o no? ¿O hay alguno que está sin pecado? Todos pecadores. Muy bien. O Todos sea, indignos. cuando todos nos probamos, nos damos cuenta que todos somos pecadores. Listo. Pero ¿qué dice la indicación del apóstol Pablo inspirado por Dios? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma. El resultado ya lo sabemos porque la Biblia dice, nadie puede decir que no ha pecado porque si no hace mentiroso a Dios. Dice, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la indicación? Si usted llegó a la iglesia, usted confesó sus pecados, usted se arrepintió de sus pecados, usted está en Cristo, porque eso es lo que hace el cristiano, es inevitable. Entonces se prueba y dice, sí, sí, Señor, yo soy pecador. Coma así del pan y beba de la copa. Es la indicación que yo encuentro ahí. Sin embargo, el versículo 29 nos vuelve a dar un puntico y nos dice, alto, alto. ¿Qué estás entendiendo por indignidad? 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Ah, ya entendí. Si yo voy al versículo 29, cuando está diciendo que yo me pruebe, no quiere decir
con relación a mi vida, porque yo estoy en Cristo y aquel que está en Cristo, nueva criatura es, está buscando la santidad, está luchando con el pecado, está en guerra con el pecado, está buscando que el Señor se glorifique en uno, y yo le aseguro que todos los cristianos hacen eso. El rey David, voy a hacerles un ejemplo craso y muy escueto y muy duro. Un hombre adúltero y asesino. ¿Se dolió que había pecado contra Dios? Claro que sí. Pero cuando Dios le dijo que iba a matar el hijo que estaba en el vientre de Betsabé por su pecado, él estuvo de rodillas todo el tiempo, orando al Señor. Cuando definitivamente el niño murió, él se levantó y dejó de llorar. Él fue llevado al arrepentimiento, como lo dice el Salmo 32, el Salmo 51. Y él habla de su angustia, habla de su tortura y de su lloro. Y el Señor lo restaura. Si es así o no es así. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 11? Dice, porque el que come y bebe indignamente, ahí hay una coma, y explica qué es comer y beber indignamente. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Lo que en otras palabras quiere decir, sin saber quién es Cristo. O mejor, sin que Cristo esté en su vida. Juicio, come y bebe para sí. Recuerden que en Juan capítulo 3 dice que esta es la condenación. No creer en Cristo es la condenación. Queridos hermanos, cuando el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, y el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Está diciendo dos cosas, mis hermanos, que hay muchas personas en las iglesias que no son cristianos y participan de la cena. Ellos son dignos del juicio y serán juzgados por Dios. Pero hay muchos en la congregación que están en pecado, pero que Dios los está castigando para que no sean condenados con los que no conocen a Cristo. Lo que quiere decir que discernir quién es Jesús es discernir o saber o conocer que Él es Dios, que Él es tu Señor y es el Salvador de tu vida. Volviendo a nuestra pantalla. La culpa es el resultado de haber violado una norma, una ley en particular. Cuando cruzamos una línea moral, litúrgica, ética o legal, nosotros sabemos que somos culpables, pero solamente el creyente volverá a Cristo. Aquel que vuelve a Cristo buscará el arrepentimiento y hará un giro de 180 grados en su vida. Esto es así, mis hermanos, aunque no sepamos que hemos cruzado una línea. La culpa es sobre todo un estado o una condición, no un sentimiento en ese orden de ideas, porque la transgresión de la ley me lleva a entender que estoy haciendo mal, viviendo mal, pero en Cristo vemos la obra de Cristo en favor nuestro. Y todo creyente vuelve a Cristo porque Dios persevera en él y no porque él quiera volver. De hecho, el cristiano lo primero que hace es huir, esconderse, llorar, amargarse. Pero cuando vuelve, inmediatamente restaurado. Un ejemplo bíblico para que veamos. Pedro, un hombre cristiano salvado, testimonio de la obra de Dios antes de la muerte de Cristo, negó al Señor. Cuando el Señor resucitó, lo buscó. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo restauró?
¿Qué le dijo? Pecador, ya ves, 3 veces me negaste. ¿Así le dijo? Simplemente lo miró a los ojos y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Y como si fuera poco le volvió a decir, ¿me amas? Él con mucho desespero al final terminó diciendo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Queridos hermanos, el cristiano es el único que tiene la capacidad de ver la culpa como el camino, estoy obrando mal, volver a Cristo o poner los ojos en Cristo. Romanos 3:10 y el versículo 23. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Queridos hermanos, todos somos pecadores y Dios está trabajando en nosotros. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, no está diciendo que los de afuera son pecadores. Si usted busca en su Biblia y va a Romanos 3 y va al versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Muy bien, Carlitos, ya te respondo. ¿Es claro que todos somos pecadores? Es claro que 1 Corintios 11 dice que para participar de la cena del Señor tenemos que discernir quién es Cristo. También. Versículo 23 de Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo quiero, mis amados hermanos, por eso entender algo. De acuerdo a la Biblia, todos somos culpables en la presencia de Dios. El hecho de que una persona no se sienta culpable no afecta a su condición de culpable, legal o moral. Voy a avanzar un poquito rápido. Leamos Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, yo no quisiera que usted entendiera, como yo soy pecador, voy a pecar y voy a la iglesia y participo de la cena y no hay problema. No, no lo puede entender así. Esto no significa que nuestra mente nos domina al punto de obligarnos a pecar. Lo que Pablo está diciendo es que hay una lucha constante mientras que estemos en esta vida con el pecado que mora en nosotros. Y si usted está encontrando, así como nuestra hermana Sonia dice, estoy en pecado, no debo participar de la cena, pero Pablo dice, si estás en pecado, arrepiéntete, participa de la cena, reconoce que Jesús es tu Dios, es tu Señor, es tu Salvador. Y claro, si yo entiendo eso y mis pecados han sido perdonados, con gozo debo de participar. Pero ¿esto qué me lleva? A abrazar la ley de Dios, a abrazar su voluntad, a buscar la santificación. ¿Sí es así, mis hermanos? Yo no puedo decir, lo que pasa, soy pecador, por tanto, estoy obligado a pecar. No. Eso es una excusa barata. Esto no significa que nuestros miembros nos llevan por el mal camino. Yo no puedo inculpar a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones. Pastor, es que no estoy animado para ir a la iglesia. Oiga, es que las emociones responden a las acciones a la mente. Esto es una patica de 3 cabezas. Perdón, es una mesa con 3 paticas. No son 3 cabezas con una patica. Y las emociones no pueden gobernarme.
Amados hermanos, miren lo interesante que yo quiero que ustedes vean en pantalla. El mal está en mí, está en ti, en ese hombre interior. Y nosotros vemos la lucha que hay contra hacer lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo lo combatimos? ¿Quién nos libra de este cuerpo de muerte? Cristo, su evangelio, las buenas nuevas cuando te dice, oye, ten dominio propio. ¿Cómo dije? Ten dominio propio. Ojo, no dije ten demonio propio. Cada quien dice, no, pastor, es que este pecado me domina. No, no es verdad. Amada hermana Sonia, frente a su pregunta, esa es una lucha que tiene por hacer la obra de Dios. Pero aquel que se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, lo está haciendo en sus fuerzas. Para hacerlo en la voluntad del Señor, para hacerlo en el Señor, hay que recurrir a los medios de gracia que el Señor ha dado. ¿Esto es claro? ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios ha dado, Pastor José Henry? Los medios de gracia, la palabra de Dios, Uno, otro, la oración, dos, otro, la iglesia, otro, mm, faltan dos. La dice, Muy bien, la disciplina, mi hermana. y los sacramentos. Muy bien, los sacramentos. Miren lo importante. ¿Cómo me voy yo a decir, no voy a participar de la cena del Señor, entendiendo que he nacido de nuevo, entendiendo que soy bautizado? Por eso los niños no pueden participar de la cena, porque ellos no pueden discernir el cuerpo del Señor. ¿Sí me comprende? Usted a un niño de 5 años no le puede decir, oye, ¿Jesús es tu Señor? Él te puede decir que sí, pero él no entiende, no dimensiona lo que significa. Usted como adulto sí. Porque el Señor es el que invita a sus hijos a que vengan sabiendo que usted es pecador, que yo soy pecador, que tenemos una lucha permanente, nos llama a participar. Entonces, el dominio propio tiene que ver con el control de nuestra vida, no con inculpar a otro, echarle la culpa al cerebro. Miren cómo hay personas que echan la culpa al cerebro. Lo siento, cariño, había bebido mucho, no sabía lo que hacía. En mi tierra dice, ningún borracho va a misa a pedir cerveza. ¿Por qué? Porque el cerebro le dice que no es el lugar. Lo siento, cariño. Miren, esto es una razón científica. La amígdala y el estriado ventral de mi cerebro estaba hiperactivados. La insulina no fue capaz de inhibirme mi conducta. No tenía elección. ¿Sabes? Lo que está diciendo es que la cerveza le disparó la insulina, estaba fuera de control y se acostó con otra mujer y por eso pecó. Queridos hermanos, es una falacia inculpar a nuestro cuerpo de nuestros pecados. El hombre que ha nacido de nuevo sabe cuando peca y solo le queda un camino, es el arrepentimiento. Y ahora mi hermana Sonia, siempre tenemos esa lucha y hay que descansar en los medios de gracia. Por eso tenemos que congregarnos. Por eso tenemos que leer la palabra todos los días. Por eso tenemos que orar con honestidad, no con palabras repetidas. Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por este día. Señor, bendice este día. Ayúdame para no pecar. Amén. Usted puede orar todos los días lo mismo,
Pero cuando usted se examina delante de Dios, cuando usted reconoce a Dios, cuando usted puede orar abriendo su corazón, su mente, hablar con su Padre que está en los cielos, es totalmente diferente. Cuando usted acepta la disciplina en la iglesia. Ahora, disciplina no tiene que ver con castigo. Una disciplina tiene que ver con congregarnos. Una disciplina tiene que ver con leer la Biblia todos los días para entender el domingo lo que voy a hacer. Una disciplina tiene que ver con orar todos los días. Una disciplina tiene que ver con yo tomar la decisión de apartarme voluntariamente del pecado. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No vaya a leer demonio propio. Porque el que tiene demonio propio se arrepiente hoy, se arrepiente mañana, se arrepiente pasado del mismo demonio que lo domina. Perdóneme la ironía. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de valor, no de cobardía, de poder, no de incapacidad, de amor, no de egoísmo, de odio. Romanos 8:8-9 nos dice lo siguiente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son? Los que la carne los domina. Es otra manera de decirlo. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso es lo que decía Pablo. Pablo decía, el Espíritu de Dios está en mí. Él me dice que no debo de hacer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Dominar la carne. Mas no la carne a mí, sino según el Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y según no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si yo veo que yo sigo pecando, yo soy de aquellos que posiblemente estoy diciendo, Señor, Señor. Pero Cristo no es mi Señor. ¿Me estoy comunicando bien? Por eso es un gran aliciente el sacramento de la cena del Señor. ¿Por qué razón? Porque me recuerda que soy culpable, pero que el Señor me invita. Pero Él es mi Dios, mi Salvador, pero también quien ordena mi vida como Señor. Y me doblega, porque me da dominio propio. El hombre que ha nacido de nuevo tiene dominio propio, no es esclavo del pecado, es libre para asumir y rectificar. ¿Cuántos dicen amén? Un poco pentecostal lo que acabo de decir. Pero si usted dice amén es porque tiene que corregir en su vida. Por eso es tan necesaria la iglesia local, tener un pastor, hermanos que me conozcan. Porque cada vez que yo llego a una iglesia como nuevo, todo el mundo me quiere. Pero si no soy constante, si no soy un hombre o una mujer de Dios, pues al poco tiempo me detestarán. 1 Pedro 5, versículos 8-9. Sed sobrios. Lo que el diácono Aldemar nos dijo hace un momento, el sinónimo de tener dominio propio es ser sobrio. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿En quiénes se cumplen? Todos los cristianos. El desánimo, las ganas de no orar, las ganas de no asistir a la iglesia, las ganas de hacer otra cosa. Es una lucha que todos los cristianos luchan. ¿O no, pastores? ¿Por qué le pregunto acá a los pastores? Porque si los pastores luchamos con eso, ¿cuánto no más los creyentes? El hombre, hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios y tiene el control de sí mismo. No es esclavo del pecado, queridos hermanos. 1 Corintios 10:13, por favor,
leamos con atención, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que tenéis que resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un ejemplo. Señor, no soy digno de pasar a la cena del Señor. Y el Señor que me dice, tú si eres digno, yo te he amado, todos tus pecados han sido perdonados. Te quitó la culpa, te devolvió su amor. ¿Usted qué tiene que hacer? Humanamente, aceptar que depende de Dios y abandonarse al cuidado de Dios. ¿Por qué pecamos y pecamos y nos arrepentimos y volvemos a pecar? Porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. El Señor nos está santificando, queridos hermanos. Miren, hay una cita para mí extraordinaria que nos puede refrescar y traer esperanza, y es Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice, y es parte de la última diapositiva, si no me equivoco, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si decimos, ¿quién tiene la culpa? No es el cuerpo, mis hermanos. Y yo les voy a decir algo, a veces nuestro cerebro nos sabotea. Es el que nos hace zancadilla. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchos luchan con una falsa culpa. ¿Qué piensan ellos? Somos perdonados, pero todavía nos sentimos culpables. Y se sienten atrapados por la culpa. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos. El consuelo tiene que ver con entender que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario y que Cristo es el que vence en nuestra vida, llevándonos a ser santos, a amar su palabra, su voluntad, pero lo hace en su taller, cincelando nuestra vida. Pero usted, ¿cómo pretende ser cincelado si no lee, no ora, no se congrega, no da cuentas de su vida? Eso es un absurdo. Es como pensar que en Navidad voy a comer pavo, pero no ahorro para comprarlo, o no lo compro para criarlo, o no tengo los recursos para obtenerlo. Nosotros a veces el cerebro nos lleva a pensar que si Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Saben cómo lo hacemos? Recordando los viejos pecados. Soy adúltero, fui adúltero. Sí, es como el alcohólico. Soy alcohólico. No se ha tomado ninguna, pero termina en la cantina. ¿Por qué? Porque él se convence que es alcohólico. El mentiroso es igual, el adúltero es igual, el fornicario es igual, el perezoso es igual. Nosotros tenemos que pensar en que tenemos que reaccionar. No podemos seguir castigándonos nosotros. Porque cuando yo me siento culpable creyendo en Cristo, estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces yo tengo que hacer algo más. ¿Y saben qué hacen algunos hermanos? Bueno, voy a hacer un sacrificio, voy a dar una ofrenda más este mes. No, puede dar la ofrenda más, no hay problema, pero eso no le sirve para expiar sus culpas. Voy a ayudar a un hermano y me siento tranquilo. Amados hermanos, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2. Leamos por favor juntos. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nunca debemos olvidar que somos libres, pero dependientes de Dios, su palabra en medio de su reino, la iglesia,
donde estamos siendo santificados. Esto es inevitable, mis hermanos. Y miren, quiero que nosotros entendamos qué significa mirar a Jesús. Debemos vivir nuestra verdadera fe esperando la venida de Jesús, quien por salvarnos soportó la cruz, la ira de Dios, y se encuentra sentado a la diestra del trono de Dios para venir por nosotros. Mientras tanto, yo que tengo que estar convencido que soy responsable, eso se llama dominio propio, estar sobrio. Es decidir seguir a Jesús. Jesús es el único Señor y Salvador. La Biblia dice que nadie va al Padre sino por Él. Todos nosotros debemos siempre estar poniendo nuestra mirada en Cristo. Esto es vivir anhelando su reino, su paternidad, su obrar en nuestra vida. Mire, en ningún momento la Biblia dice que nosotros lo podemos lograr solos. Usted se puede quedar solo leyendo la Biblia, orando, diciendo, pero no lo va a lograr solo. Necesita al cuerpo de Cristo, al Espíritu de Dios en medio de todos nosotros. ¿O no es así? Somos responsables. No hay que buscar quién tiene la culpa. Voy a poner aquí rápidamente, son 2 diapositivas más, de las cuales quiero terminar. No vamos a leer todos los versículos. Si usted quiere tomar apunte y luego mirarlo. Estar dispuestos a obedecer y a someternos. En todo. Debemos prepararnos para soportar las dificultades. Siempre habrán adversidades. Esto no evita que nosotros seamos obedientes y fieles al Señor. Disponerse a ver la fealdad del pecado. La paga del pecado es muerte. No piense que usted en su desobediencia va a encontrar bendición. Amados hermanos, tenemos que ser conscientes. Saber que el mundo es nuestro enemigo. Y el mundo está conformado por todos los no cristianos. A ellos les tenemos que ser sal y luz. La Biblia dice que nosotros que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. ¿Saben qué dice Hechos 5:29? Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Somos responsables, y las 5 ideas restantes son las siguientes. Prepararnos para rendir cuentas. Los llaneros solitarios morirán en el desierto. Dejar cosas atrás. Yo tengo que evaluar mi vida cristiana entendiendo que hay cosas que tengo que dejar. Si yo he entendido que hoy yo estoy pecando contra Dios en esta área, con estas acciones, tengo que dejarlas atrás. Miren, el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Realmente usted es humilde o usted va a reaccionar y decir, no puedo, no quiero? Más adelante. Miren, el evangelio, todo el evangelio, toda la ley de Dios se resume solamente en amar. Amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a sí mismo. Lo uno no se puede hacer sin lo otro. Y nosotros tenemos que esperar a Cristo, porque Él es el que está obrando en nosotros. ¿Quién tiene la culpa? La conclusión es nadie. Y si alguien tiene la culpa, ese soy yo. Y si tengo a Cristo, yo puedo volver a Cristo porque Cristo está obrando en mí. Y vivir su evangelio, el cual me dará gozo y alegría. Amados hermanos, los dejo hasta aquí para que ustedes me comenten cómo vamos, aportes.
¿Quién tiene la culpa? Ayúdenme. Pastor, entonces, ¿dónde estaría la base de la maldad? Muy bien, eso es muy interesante. La Biblia, toda la Biblia, yo he podido leer toda la Biblia. Y el origen del mal es un misterio. Yo no sé si los pastores han encontrado algún versículo que nos diga, aquí se originó el mal. Es un misterio por dos razones. Acá está abierto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien encontró el versículo? Pero usted busca. Yo estuve buscando eso porque durante todas esas clases se recurrió mucho al mal. Y la primera vez que existe la palabra en la Biblia mal está referido como el árbol del bien y del mal. O sea, si uno piensa rápidamente dice, entonces Dios, porque ahí dice Dios creó el árbol del bien y el mal. Pero eso es una solución muy fácil y rápida y sin pensar. Bueno, ese mal ahí es semántica, porque lo que está hablando es, cuando dice conocerás el bien y el mal, conocerás la transgresión. Si tú desobedeces, conocerás la transgresión. Esa es la correcta interpretación. Si tú comes del árbol del bien y del mal, o sea, conocerás la transgresión. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó perfectamente. Ahora, el mal no tiene sus orígenes en Satanás. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que Satanás pecó, transgredió, fue rebelde, violentó. Enalteció tu corazón. Sí, Sí. Eso está en Ezequiel. 28. Sí. En Ezequiel 28 está. Pero Satanás es responsable de su pecado, de su pecado. de sus acciones. Así como Adán es responsable de su pecado, así como Eva, cada uno es Y les responsable voy a decir de por sus qué. Miren lo pecados. interesante de lo que estamos viendo aquí. El destino para todo transgresor de la ley, no importa si es un ser angelical o ser humano, es el infierno. Perfecto eras en todos tus caminos. Todos los que están en prisiones reservados para condenación, tanto seres angelicales caídos como los seres humanos están en esta tierra. Todos tendrán que pasar a un solo juicio y todos son evaluados por el mismo Dios. Todos son evaluados en el mismo trono y todos serán evaluados por la misma ley. El origen del mal en Satanás es un misterio y en el hombre también. Dios creó al hombre bueno en gran manera y creó toda la corte celestial de la misma manera, aunque son seres diferentes. Mañana. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos el mal, esa palabra, el origen del mal, siempre se va a referir a la transgresión. El Pentateuco hace un esfuerzo una y otra vez cuando dice erradicar el mal, es erradicar el pecado o la transgresión. ¿Sí es claro? Sí, señor. Muy bien. Diácono Aldemar, ¿se le respondió? En Génesis 43:9 hay un ejemplo que puede ser útil para decir yo soy responsable, que es cuando Judá le dice a Israel que él tiene que ir y llevarle a Benjamín, al joven, al menor. Y en el 43:9 dice Judá, yo te respondo por él. O sea, él está asumiendo
Que cada quien es responsable. Luego dice, a mí me pedirás cuenta, o sea, cuando yo soy responsable, a mí se me piden cuentas. Y dice, si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. O sea, es un buen ejemplo de decir, yo respondo por mi pecado, por mi maldad o por lo bueno que haga. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, este es tal vez el único versículo que encontraremos directamente que nos dice eso, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, están en la tierra, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas del ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia, inmundicia y desperdicio y desprecian el señorío. ¿Qué es lo que yo quiero decirles? Fíjense que en estos versículos más bien, vemos que cada quien es responsable, que Dios hace responsable a cada uno y que lo que tenemos que pensar, en vez de buscar culpables, evaluar nuestra vida, comprender que si seguimos viviendo impíamente o lejos de los principios de Dios, va a venir el juicio de Dios, o nosotros no somos cristianos, porque el Señor dice claramente que los que están en esa condición de esclavitud no es un hijo de Dios. El hijo de Dios siente culpa y vuelve a la ley y toma la decisión y se va a sentir gozoso de volver al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Vale? Por causa de la hora tenemos que empezar a estar terminando. No sé si hay alguna participación más, algún aporte, alguna pregunta. Pastor, entiendo que si hay culpa es porque hay maldad en el hombre. Y si hay maldad es porque antes de Génesis 3 que el hombre cayera, ya existía la maldad. Es lo que estoy meditando en lo que hemos estado Es conversando. que la culpa evidencia que hay maldad. Es que estoy haciendo mal. Si no, no sentirías culpa. Sí, claro, pero digamos... Génesis Pero 3, ¿cuál es la solución? La solución es, si tú eres un hijo de Dios, es volver a la ley de Dios y que tu conducta, o sea, tu voluntad, haga las cosas correctas para devolverte el gozo del Señor. Fíjense que es algo que el salmista, después de haber reconocido su pecado, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él no dice, devuélveme tu salvación. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. allí es donde encontramos la medicina o encontramos la Exacto. salvación, o sea, saber que Cristo es el único que puede redimirnos de nuestros pecados. Cuantas veces pecamos y nos arrepentimos, solo Dios es el que nos da seguridad. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más, mis amados hermanos? Pastor, gracias. Muy claro la clase. Muy bien, que el Señor entonces nos ayude, nos bendiga y vamos a pedirle al pastor José Henry que nos despida en oración, ¿les parece, por favor? Y nos preparamos para el siguiente curso, que es Consejería Familiar. Así está titulado. Bueno, muchas gracias, pastor. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este módulo que hoy terminamos, Señor. Gracias por todas estas clases, Señor. En cada una de ellas, Señor, nuestro espíritu se enriquece con tu palabra, con la meditación en tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor Juan José. Bendícele, Señor. Guíale en este nuevo módulo que viene, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hacemos parte
de este seminario que estamos aprendiendo, Señor. Bendícenos cada día para poder retener y vivir, Señor, tu consejo. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos bendigas en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Bendiciones a mañana. todos. Muchas-